Muy bien, entonces vamos a Gálatas capítulo 6. Hoy es domingo 12 de junio del 2022 y hemos llegado al final de la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy terminaremos la exposición de la carta, capítulo por capítulo, y la próxima semana pretendo hacer un resumen de esta carta. Vamos entonces, Gálatas 6, de los versículos 11 al 18, he titulado esta enseñanza, ¿en quién está puesta tu fe? A manera de pregunta, que consideres en quién está puesta tu fe. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia, pidiéndote, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra. Y la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra tuya, Señor, con la autoridad, con el poder de tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a prestar atención a esta tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Como la mayoría sabe, antes de su conversión, el apóstol Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, era un hombre sumamente religioso. Como él mismo se describe en Hechos 26, versículo 4, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Saulo era un fariseo de fariseos. Y en Filipenses capítulo 3, si me acompañan ahí a Filipenses capítulo 3, hace mención precisamente de su vida anterior. Filipenses 3, versículo 4, dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta aquí, Pablo describe lo celoso que era de su linaje y de su religión. Tan celoso que perseguía a la iglesia de Cristo. Pero observen la transición que hace a partir del versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vemos aquí que lo que antes era, sus logros, su posición, sus aspiraciones, todo lo que le daba sentido y valor a su vida, dice que ahora lo estima como pérdida, como basura. Lo tiene por basura. ¿Por qué? Porque a la luz del conocimiento del amor de Cristo, todo lo demás carece de un verdadero valor. Lo que realmente importa para él es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, a quien reconoce como mi Señor. Es decir, el incomparable valor de conocer a Cristo y someterse a él como su Señor. No es solamente el hecho de conocerlo, no solamente de saber o conocer acerca de Jesús, sino de reconocerlo, como dice él, como mi Señor. Y eso marca la diferencia en cualquiera. Mucha gente afirma conocer a Jesús, afirma creer en Jesús. Pero la mayoría de esa gente no considera a Jesucristo su Señor, su soberano. La transformación del apóstol se llevó a cabo por la obra sobrenatural y soberana de Dios. Su propia justicia, derivada de su intento de cumplir con la ley, era un celoso cumplidor de la ley, irreprensible, dice él, pero que no lo justificaba delante de Dios. Fue sustituida por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en la persona y obra de Jesucristo, quien murió para el perdón de sus pecados y resucitó para darle vida nueva. Si antes se jactaba de su cumplimiento de la ley y de sus credenciales religiosas, ahora reconoce que la única justicia de la que se puede jactar o en la que se puede gloriar es la justicia de Cristo imputada a su favor. Y esto es básicamente lo que ha estado argumentando en su carta a los Gálatas, tratando de persuadir a los hermanos ahí en las iglesias de Galacia de no escuchar a los judaizantes que querían convencerlos de la necesidad de apegarse a las demandas de la ley de Moisés, además de la fe en Jesús para ser salvos. Así que al llegar al final de su carta, Pablo hace una especie de resumen de su argumento, contrastando las motivaciones equivocadas de los legalistas con la única razón verdadera para jactarse o para gloriarse, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Su confianza salvífica estaba puesta no en sus logros, sino en la obra redentora de Cristo, de quien había recibido nueva vida y que lo había llevado a tener nuevas prioridades y afectos en su vida. Es decir, si había algo que presumir, no eran sus logros como evangelista y apóstol, no era la gran cantidad de personas que directa o indirectamente condujo a poner su fe en Cristo, sino como él mismo lo dice en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros se glorían en sus logros personales, dice Pablo, mientras que yo no tengo otra razón para gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Veremos entonces en esta sección el contraste que hace entre la actitud de los legalistas
y aquel que confía en Cristo para su salvación. Y he dividido esta sección en dos partes. La primera, versículos 12 y 13, la gloria del hombre. Y la segunda, del 14 al 16, la gloria de la cruz en Cristo. La gloria de la cruz de Cristo. Mi oración, mi deseo es, al igual que Pablo, que cada uno de nosotros estemos plenamente convencidos y confiados en la suficiencia de Cristo para nuestra salvación y transformación, abandonando todo intento por justificarnos mediante obras externas. Pablo inicia esta sección que podemos decir que es la sección de despedida, llamando la atención al hecho de estar escribiendo esta última parte con su puño y letra. En el versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Era su costumbre, como era la costumbre general en aquel entonces, que el autor se apoyara en un secretario para escribir sus cartas. Él las dictaba, alguien las escribía. Por lo general, Pablo escribía la salutación final él mismo para darle autenticidad a la carta. Y en este caso, además de la bendición final, deseaba añadirle peso a sus palabras de conclusión. Miren, dice, con qué letras tan grandes les escribo. Pongan atención, tengan muy presente lo que les estoy diciendo. Y entonces nuevamente los enfoca en la actitud de los falsos maestros, de los legalistas, y les advierte señalando los verdaderos motivos que les impulsan a ganarse seguidores entre ellos. Y básicamente habla de dos motivos erróneos: escapar de la persecución y número dos, presumir de sus logros. Los que estos legalistas querían, buscaban, era evitar la persecución y jactarse de sus logros. El versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Querían escapar de la persecución. Cuando habla aquí de agradar en la carne, significa causar una buena impresión, llamar la atención, lucir bien. Ellos deseaban solamente causar una buena impresión y evitar ser perseguidos, obligando a los gálatas, que ya estaban en la fe, a circuncidarse. En realidad no estaban interesados en el bienestar de ellos. Y eso es común en los falsos maestros. No se interesan por el corazón de la gente, solamente por ganarse adeptos, solamente por quedar bien y ser reconocidos por ellos. Querían, en pocas palabras, salvar el pellejo. Dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quieren quedar bien con los judíos y evitar rechazo y persecución de parte de ellos y también de los romanos. Los romanos reconocían la religión judía y oficialmente permitían que los judíos la practicaran. La circuncisión era la marca indiscutible de un judío, y así estas personas vieron en él un pasaporte a la seguridad en caso de que surgiera la persecución. Era una realidad la persecución en contra de los cristianos, pero la circuncisión los mantendría a salvo tanto del odio de los judíos como de la ley de Roma. Ellos saben muy bien que un judío que se aparta de las tradiciones judías y acepta a Cristo de todo corazón, no puede esperar otra cosa que una gran persecución.
tal como lo experimentaron los apóstoles. Si vamos ahí a Hechos 14, versículo 19, Hechos 14, 19, nada más por poner un ejemplo. Dice Hechos 14, 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así de mal estaba Pablo que creyeron que estaba muerto. La persecución por causa del evangelio es un tema que Pablo ha tratado ampliamente en esta misma carta. En el capítulo 5, versículo 11 de Gálatas dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Y por qué la cruz de Cristo es causa de persecución? Porque confronta al hombre con su pecado y su incapacidad para salvarse por sus propios méritos. Habla de la necesidad de la muerte del Hijo de Dios como la única solución para el pecado del hombre. Y esto va en contra del orgullo y la soberbia del hombre, que quiere salvarse por sí mismo, que quiere tener mérito, algún mérito en su salvación. Y los legalistas no podían aceptar que alguien fuera justificado solo por la fe en Cristo y en su obra redentora. Eso les quitaba los reflectores de encima para ponerlos en Cristo. Y eso no lo soportaban. Así que el segundo motivo de los legalistas era precisamente la presunción. Vemos en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Solo les interesaba gloriarse o jactarse en los adeptos que conseguían para el judaísmo. Cada hombre que se circuncidaba era uno más a su cuenta personal. Y con esto obviamente presumían sus logros. Pero además de ser presumidos, eran unos hipócritas. Dice ahí que ni ellos mismos podían guardar aquello que exigían. Y eso era el común denominador de los religiosos. Exigían a los demás cumplir con la ley y ellos mismos no la podían cumplir o no la querían cumplir inclusive. Solamente querían jactarse de la gran cantidad de prosélitos que lograban obtener, pero no les interesaba, insisto, en lo más mínimo el corazón de la gente, sino en vanagloriarse agregándolos a la lista. Solo querían jactarse de sus muchos seguidores y ganarse el favor de los judíos, mostrando que sus conversos a Jesús también eran prosélitos del judaísmo. ¿No te suena familiar esto? ¿Sí? La tendencia en algunos sectores evangélicos a presumir de la gran cantidad de personas que entre comillas aceptan a Cristo o que son bautizadas en un solo día, sin tener en consideración si realmente esas personas comprendieron el evangelio, porque para empezar no se les predica el evangelio. Solamente se les llama a aceptar a Jesús. ¿Verdad? Se les conoce como evangelásticos. ¿Verdad? Porque cuando les preguntas, oye, ¿cuántos van a tu iglesia? Pues mira, van entre 50 y 5,000. No están diciendo mentiras. 51 es entre 50 y 5,000, ¿verdad? Oh, es que esta vez se bautizaron 120.
Y aquí hemos tenido, pues algunos de ustedes lo han expresado, personas que se bautizaron en ese contexto y que llegan aquí y dicen, es que yo me bauticé no entendiendo nadita, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. Ni siquiera era cristiano y sin embargo me bauticé, ¿verdad? El legalista impone una carga sobre todos los demás de perfección en el cumplimiento de la ley, cosa que él mismo no puede cumplir. Este era el caso de los escribas y fariseos, a quienes Jesús llama hipócritas, porque imponían pesadas cargas sobre los demás que ni siquiera ellos estaban dispuestos a mover. Si vamos a Mateo capítulo 23, desde el primer versículo, Mateo 23, 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Solamente querían reconocimiento. Pablo deja muy claro que la religión de obras conduce a las apariencias, a la hipocresía, al orgullo, a la cobardía, no queriendo sufrir por causa del evangelio. El legalista trata de evitar el sufrimiento a toda costa, pero mantenerse en el evangelio, en la salvación, que solo por la fe en Cristo implica sufrimiento. Es el sufrimiento por la causa de Cristo. Si los religiosos se gloriaban en sus logros, Pablo afirma no tener otra razón para gloriarse que en la cruz de Cristo. Así es que, en contraste con los religiosos que buscaban nada más ellos salir adelante, ser aceptados y no sufrir, Pablo dice que él se gloría en la cruz de Cristo. Vamos a los versículos 14 y 15. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. A diferencia de la religión de obras, que es un intento humano y externo por justificarse ante Dios, el cristianismo es una transformación interna y sobrenatural. Vemos aquí en primer lugar que en la cruz no hay lugar para el envanecimiento. En la cruz no hay lugar para el envanecimiento. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En contraste con la jactancia de los judaizantes, Pablo es categórico, afirmando que no hay otra cosa en la que se pudiera jactar o gloriar además de la cruz de Cristo. Dice, lejos esté de mí el hacerlo, ni pensarlo, ni considerarlo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, pues mientras los legalistas se jactaban en sus obras y logros,
Pablo afirma humildemente que lo único que pudiera presumir es Cristo y su obra redentora en la cruz, lo cual quita completamente la atención sobre él y la pone en su Salvador. No hay nada más que tenga valor alguno en cuanto a su salvación, ningún mérito personal. Él sabía lo que era gloriarse en la carne, habiendo sido fariseo de fariseos. Pero después de su conversión, como ya vimos, afirmó que todos esos logros de su vida pasada los tenía como pérdida y los consideraba basura. Ahora recordemos que la cruz significa muerte. Y más específicamente, en el caso de la cruz de Cristo, significa muerte vicaria o en sustitución de. Jesús murió como un criminal sin tener pecado alguno, pero lo hizo tomando el lugar de los pecadores. Así que Pablo dice que lo único que se puede gloriar o jactar es precisamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que a los ojos de los hombres naturales es lo más despreciable, es la parte más baja y poco gloriosa aún de la historia del Señor Jesús. Los judíos no podían y no pueden aceptar que el Mesías sufriera de esa manera y muriera de esa manera. Se trata del centro de la fe cristiana y por lo tanto es el punto más atacado tanto por los judíos como por los incrédulos. Si vamos a 1 Corintios 1, versículos 22 al 24, dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí vemos que no solo pasó de muerte a vida por la obra de Cristo, sino que sus afectos también fueron cambiados. Entonces, en primer lugar, decía que en la cruz no hay ningún lugar para la jactancia. Pero en segundo lugar, la cruz significa que nuestros afectos han cambiado. En la cruz los afectos son cambiados. Dice la segunda parte del versículo 14, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y observen que Pablo dice que por medio de Cristo o en Cristo el mundo le es crucificado a él. No dice que él crucificó al mundo, sino que él ha muerto al mundo. En otras palabras, él da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Todo lo que el mundo puede ofrecer ha perdido importancia para él, como ya vimos también en Filipenses. Sus prioridades han cambiado. Todos los logros, placeres y valores mundanos que tienden a apartarlo de Dios han perdido su atractivo. Y luego añade, y yo al mundo. Es decir, yo he sido crucificado al mundo. Es decir, que ha llegado a ser un objeto de desprecio
por todos aquellos que tienen su esperanza puesta en los logros humanos y los valores mundanos. No solo él, para él ya no existe el mundo como un sistema de valores, sino que él mismo no existe para el mundo. ¿No han escuchado la expresión de alguien que se convierte, que dicen, qué lástima, tan inteligente que es, tanto potencial que tenía y mira en qué terminó? ¿Verdad? ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? A Pablo no le importaba eso. Los judaizantes querían mantener su imagen ante el mundo. Pero Pablo reconoce que al identificarse con la cruz de Cristo sería rechazado, sería perseguido, sería considerado como muerto. Así es que debes preguntarte si tus afectos y prioridades han cambiado a partir de tu conversión. Si tus afectos y prioridades han cambiado a partir de tu conversión. Si no han cambiado, entonces considerar que en realidad no ha habido una verdadera conversión. Una cosa va junto con la otra. Es imposible haberse convertido por la obra sobrenatural, poderosa de Dios en nosotros y que nuestros afectos no cambien. Es un engaño creer que alguien es cristiano y sus afectos y prioridades sigan siendo básicamente las mismas que antes de venir a Cristo o de decir que vino a Cristo. Por eso el hecho de que alguien haga una confesión de fe, una oración para aceptar a Cristo o pase al frente y llore, no significa que esa persona se ha convertido. Es sus afectos los que determinan si realmente ha habido una conversión. Si para él ahora Dios es el todo, Cristo es su Señor, y sí, vivimos en este mundo y estamos aterrizados en muchas maneras a este mundo, pero nuestros afectos tienen que ir siendo impactados por nuestra comunión con Dios y su palabra. Van cambiando nuestras prioridades. Lo veíamos, por ejemplo, en la lección precisamente de la crianza de los hijos. Que no hagan ídolos de los hijos. Los hijos no son ídolos, pero pueden convertirse en ídolos. ¿Por qué? Porque si nuestros afectos no están bien puestos en el Señor, pueden ponerse aún en los hijos. Cuidado entonces con seguir adelante idolatrando este mundo, viviendo en función de los valores de este mundo, porque muy posiblemente implique que la persona no ha sido convertida. La muerte de Cristo en la cruz tiene relevancia para el ser humano solo si reconoce su propia indignidad y su incapacidad para salvarse por sus propios medios. Reconocer a Cristo como Salvador parte de aceptar la realidad, como dicen Romanos, de estar destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado y destinado a la condenación eterna en el infierno. Es esa desesperación de sabernos destituidos de la presencia de Dios por causa de nuestros pecados que nos conduce a clamar a Dios por salvación, reconociendo que no hay nada que podamos hacer para presentarnos justos delante de Dios y que solo en Cristo hay verdadero perdón de nuestros pecados y solo en Él hay vida nueva. Así que en tercer lugar vemos que en Cristo hay nueva vida.
Versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo dice, yo me glorío solo en la cruz de Cristo porque las obras externas nada pueden lograr, nada pueden aportar a mi salvación. Cumplir con rituales externos no ayuda a la salvación. Así como el no cumplir con ellos tampoco ayuda a la salvación. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, es lo que está diciendo. Lo único que tiene valor es una nueva creación. Es decir, la vida nueva que el Espíritu Santo opera en el corazón por la fe en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La persona que ha puesto su fe en Cristo ha recibido nueva vida. Es una nueva creación, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. De manera que no son los actos externos, no son las obras, tampoco los rituales y seguir tradiciones lo que realmente vale o lo que hace posible la transformación, sino la obra de Dios en Cristo que tiene por base la cruz y la resurrección. El punto de Pablo es que no importa todo lo que alguien intente hacer para ganarse la salvación. Puede intentar cumplir con todos los mandamientos, lo cual obviamente nunca logrará. Puede observar todas las tradiciones, fiestas, rituales, observar los llamados sacramentos de la Iglesia Católica, o puede abstenerse de las cosas que considera mundanas, viviendo una vida simple y libre de comodidades. Puede intentar cualquier cosa en la carne, es decir, de manera externa y ritualista, pero nada le valdrá para la salvación, ni lo hará más santo. Lo único que vale o que tiene poder para transformar el corazón es la cruz de Cristo. Es por la fe en la muerte y la resurrección de Cristo que podemos pasar de muerte a vida. Es solamente mediante el perdón de nuestros pecados, por la muerte vicaria de Cristo, que podemos ser reconciliados con Dios. Y esto lo refuerza en el versículo 16 diciendo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que en cuarto lugar, vemos que en Cristo existe reconciliación con Dios. La paz y la misericordia de Dios son derramadas solamente a los que vivan conforme a esta regla. Y regla significa norma o principio. Así que andar conforme a este principio o esta regla quiere decir aceptar el Evangelio, las buenas nuevas del logro divino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y no por las obras de la ley. Los que viven por el Evangelio disfrutan de la misericordia y de la paz de Dios. Creer el Evangelio implica andar o vivir de acuerdo con él. No solamente decir que creo, es andar, es vivir de acuerdo con él. Y en este caso habla de no querer agradar a Dios por medio de las obras externas, sino seguirlo de todo corazón como resultado al sacrificio de Cristo para librarnos de la condenación por el pecado. Y como en muchas otras partes de la Biblia menciona de manera conjunta la paz y la misericordia. Son inseparables y representan la salvación. Si la misericordia de Dios no hubiese sido derramada o manifestada
a su pueblo, este jamás hubiera gozado de paz con Dios, ni de la paz que Dios da. La misericordia de Dios es su amor hacia los pecadores que están en miseria, irremediablemente incapacitados para agradar a Dios, perdonándoles en Cristo todos sus pecados. Pablo expresa esta bendición a todos los que abrazan el Evangelio de la Gracia y que constituyen su verdadero pueblo, el verdadero Israel de Dios, sean judíos o sean gentiles, tema que ha tratado a lo largo de toda su carta, llamándolos herederos de la promesa por la fe en Jesucristo. La pregunta es si nosotros andamos conforme al principio del Evangelio de la Gracia. Si realmente vivimos confiando en la obra perfecta, suficiente de Cristo en la cruz, o tratamos de ganarnos la justicia por medio de nuestras obras. Y por otro lado, ¿han cambiado nuestros afectos? Insisto en la pregunta. ¿Han cambiado nuestras prioridades? ¿O nuestra vida sigue girando en torno a lo que este mundo ofrece? Si no somos criticados, si no somos rechazados y aún hasta perseguidos, lo más probable es que no estemos dando testimonio de la cruz de Cristo. A Pablo no le importaba lo que dijeran de él. No le importaba lo que le pudiera suceder por causa del Evangelio. Porque sabía que era solo por la gracia de Dios en Jesucristo que había pasado de muerte a vida y que en Cristo tenía la vida eterna garantizada. Así es que, ¿qué le podían hacer? ¿Matarlo? Estaría en la presencia de su Señor. Para mí, dice, el morir es Cristo. Y el vivir, bueno, es ganancia. Ahora, si se trataba de señales externas de su afiliación con Cristo, nadie lo superaba. Versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo cierra su argumento diciendo que si alguien quiere ser contencioso, alegador y hablar de marcas o señales en el cuerpo, él lleva algunas marcas, varias marcas que lo identifican, no con los logros humanos, sino con aquel a quien sirve. Cicatrices por servir a su Señor. Y esta es una figura de lenguaje que alude a la práctica de aquel entonces de ponerles una marca a los esclavos que indicaban a quién pertenecían. Así que él dice, si se trata de señales externas como evidencia de la fe, ¿verdad?, en contraste con la circuncisión que insistían los legalistas, yo traigo algunas. Así es que nadie diga que no soy siervo de Cristo. Los judaizantes insistían en que los nuevos creyentes gentiles se circuncidaran y de esa manera evitarían ser perseguidos y azotados. Pero Pablo no escondía su fe y eso le ocasionó muchas tribulaciones, muchas cicatrices que lo identificaban a la vez con la cruz de Cristo. No es por las marcas que él era aceptado por Dios, que quede claro, sino que eran evidencia de su fidelidad a aquel que lo había rescatado para darle vida eterna.
No le importaban en nada las marcas en su carne que demostraban que era judío. Valoraba mucho más las cicatrices que había recibido mientras se dedicaba al servicio de Jesús. La marca que realmente cambia es la del Señor Jesús y no la de los rituales externos. Así que habiendo agotado sus argumentos, Pablo cierra la carta con su tradicional bendición. Versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No desaprovecha la oportunidad para reafirmar a sus lectores como hermanos. Esto es bien importante, es bien interesante. Andaban flaqueando, andaban siendo seducidos por los judaizantes, estaban considerando por ahí otras doctrinas. Pero Pablo no quita el dedo del renglón, dice, hermanos. Y toda la carta ha sido estarles haciendo un llamado a recapacitar, a considerar que habían venido a la fe solamente por la fe en Jesucristo y que no necesitaban absolutamente nada más. Ellos, a pesar de todo eso, seguían siendo cristianos. No cedan ante las insinuaciones de los legalistas. Los ha llamado a una vida de santificación y lo único que le queda es orar para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos. Mi Señor y el de ustedes, les dice, nuestro Señor Jesucristo. Sin la gracia de Cristo es imposible vivir la vida cristiana. De manera que la bendición es sumamente apropiada. Nuevamente, llama a Cristo nuestro Señor, identificándose Él primeramente como siervo de Cristo, sometido a su señorío y reconociendo que aquellos que son cristianos verdaderos también estarían sometidos al señorío de Jesucristo, recibiendo de su gracia para vivir la vida cristiana. Llamar a Cristo Señor, insisto, implica reconocerlo como soberano y por lo tanto someterse a Él de todo corazón. Como conclusión, quizás el concepto de la cruz no causa en nosotros ese impacto que tenía para las personas de aquellos tiempos. No es algo que nosotros experimentemos, presenciemos, veamos hoy en día. Pero para ellos significaba la muerte, y no cualquier muerte, sino la peor, la más vergonzosa de las muertes. Era donde colgaban y afianzaban con clavos a los peores criminales. Pero Pablo es enfático y dice, pero lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo significa salvación. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El sacrificio vicario, sustitutivo de Cristo, significa la salvación para todo aquel que cree en Él, que pone su fe en Él. No sigan el camino de las obras externas como los hipócritas, sino más bien confíen solo en la cruz de Cristo para salvación y santificación. Cuando una persona intenta justificarse delante de Dios mediante sus obras, el resultado es el mismo que la de los legalistas que menciona aquí Pablo. Se vuelve jactanciosa,
orgullosa, hipócrita. Pero cuando reconoce su condición miserable y su incapacidad para salvarse por sí misma, recibe misericordia de Dios y el perdón de sus pecados por el sacrificio vicario de Cristo, y su vida es transformada desde el interior, cambiando sus afectos y su manera de vivir. Así que, ¿en dónde? O mejor dicho, ¿en quién están puestos tus afectos? ¿Puedes decir junto con el apóstol Pablo que el mundo ha muerto para ti y tú para el mundo? Preguntas que vale la pena considerar en oración. Cada uno de nosotros, ¿qué tanto el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo? ¿Está puesta tu confianza en la suficiencia de la persona y la obra redentora de Cristo? ¿Es Él tu único y suficiente Salvador? ¿Es Él tu Señor a quien te sometes de todo corazón? Si no, arrepiéntete y acude a Él, que es misericordioso para recibir al que se reconoce como indigno, como pecador. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de exposición a tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos haces ver lo necesitados que estamos de ti. Oh Señor, que podamos considerar que en ti y solo en ti hay la suficiente gracia para caminar conforme a tu voluntad. Por lo tanto, ayúdanos a anhelarte, a buscarte, así como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Que nuestra alma te anhele, Señor, y que nuestra vida esté dedicada primariamente a ti, lo cual nos llevará a cambiar nuestras prioridades, a cambiar nuestros afectos, a cambiar, Señor, para tu gloria y tu honra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.